Muy buenos días a todos los que están conectados y también siguiéndonos desde el Facebook Live de SBET. Les damos la cordial bienvenida a este webinar donde vamos a abordar el tema de la trata de personas con un enfoque basado en estándares internacionales. Mi nombre es Lorena Velázquez, directora contra la trata de personas de SBET. Me acompaña el licenciado José Orozco, asesor jurídico de la Dirección contra la Trata de Personas de SBET. Y a continuación tenemos las palabras de la señora secretaria ejecutiva, licenciada Danisa Ramírez. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Agradecemos desde la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de SBET que nos acompañen este día para este webinario que ha sido preparado para poder seguir compartiendo con ustedes conocimientos y la experiencia de diferentes expertos que a nivel nacional e internacional comparten también en relación a este tema el día de hoy. El tema central es trata de personas desde un enfoque basado en estándares internacionales y para ello agradecemos a nuestro experto, el licenciado Julio Rodríguez, quien desde Perú estará compartiendo con ustedes sus conocimientos y aspectos importantes para que puedan ser aplicados por cada uno de nosotros en nuestras intervenciones, en el trabajo y en las acciones que realizamos en materia de trata de personas. Recordemos que este es un delito transnacional de crimen organizado que violenta todos los derechos humanos de las personas y la protección a las víctimas y sobrevivientes no puede dejar de lado la observancia de toda esta normativa internacional, pero también de estos estándares internacionales que son referentes para su aplicación. Les invitamos a permanecer hasta el final de este webinario y a presentar sus consultas también al experto, a quien agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias por estar conectados. Es importante hacer referencia que el mes de julio es un mes muy importante para el abordaje de este flagelo, ya que se conmemora en este mes el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es el 30 de julio, por lo que estas actividades de formación, también de socialización sobre el abordaje de este delito son muy importantes para que desde nuestros espacios y los diferentes roles que tenemos en nuestras comunidades, sociedades, instituciones que representan y que también nos acompañan a nivel nacional, pues podamos dar una respuesta integral y sobre todo podamos escuchar intercambios y buenas prácticas de otros países que también están haciendo esfuerzos en la lucha contra este flagelo, considerando que la trata de personas pues es un delito que requiere un abordaje transnacional. Muchas gracias. A continuación, me permito dar brevemente explicación de la dinámica del espacio del webinario. Como punto número uno, pues daremos paso a la ponencia del doctor Julio Rodríguez, quien abordará el tema Trata de personas, un enfoque basado en estándares internacionales. Su intervención tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Posteriormente, contaremos con un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos aproximadamente, en el cual pues ustedes podrán interactuar directamente con el ponente. Les agradecemos que puedan dejar las preguntas que tengan en el chat. Asimismo, en el chat de Facebook pueden dejarnos las preguntas y nosotros trasladaremos las mismas. Ahora sí, con mucho gusto presento al ponente invitado para esta jornada. Él es el doctor Julio Alberto Rodríguez Vázquez. Él es profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor experto en trata de personas y violencia contra las mujeres. Ha colaborado con instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y GIS, que es la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Es máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y magíster en Derechos Humanos y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para esta Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas es un honor contar con su participación. Doctor Rodríguez, tiene usted la palabra.
Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Lesbeth por la invitación y muy especialmente a la licenciada Ramírez por haber cursado la invitación y también a todos las y los integrantes de la misma. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir este webinario sobre la trata de personas desde estándares internacionales. El objetivo, antes de compartir esta presentación, les quisiera un poco comentar sobre el objetivo y la estructura de la misma. El objetivo de la presentación es identificar un poco los principales estándares internacionales, perdón, respecto a la identificación de la trata de personas. Para alcanzar este objetivo, dividiremos la ponencia o la presentación en 4 partes. En primer lugar, dedicaré unos pequeños minutos a analizar la posibilidad de interpretar normas de derecho nacional, en este caso del derecho nacional guatemalteco, a partir de estos estándares internacionales, lo que va en la línea de trascender de una interpretación restrictiva, formalista, pegada al tenor literal, a una interpretación convencional, en el caso de la jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también sistemática y teleológica. En segundo lugar, abordaré los principales estándares al momento de identificar la trata de personas y sus elementos. El Código Penal y la ley guatemalteca recogen una definición de la trata de personas muy semejante a la del Protocolo de Palermo, con lo cual los aportes realizados por los estándares internacionales en torno a la interpretación de la trata de personas son plenamente aplicables. En tercer lugar, haré lo propio con el delito o con el trabajo forzoso, ¿no? Como una finalidad de la trata de personas. Y finalmente también haré lo propio con los estándares internacionales sobre servidumbre y esclavitud. En esta medida, estos 4 puntos, el primer punto introductorio sobre la interpretación de la norma nacional, el segundo sobre trata de personas, el tercero sobre trabajo forzoso y el cuarto sobre servidumbre y esclavitud, nos permitirán hacer este recorrido sobre los estándares internacionales, sobre todo de los tribunales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para identificar de manera correcta un supuesto de trata de personas y evitar algún tipo de error o de falso negativo en torno a la correcta identificación de este crimen transnacional. Voy a proceder a compartir pantalla. Como les había comentado, el primer punto que quería abordar con ustedes gira en torno a cómo interpretar, ¿no?, la norma nacional, en este caso la norma guatemalteca, sobre trata de personas a la luz de los estándares internacionales. Como veremos en los próximos minutos, los estándares internacionales sobre trata de personas muchas veces nos guían hacia una interpretación de este crimen que no necesariamente es una interpretación que se condice con la mirada más restrictiva, con la mirada más formalista o la mirada que es más exactamente pegada al texto literal de lo que nuestros ordenamientos jurídicos definen como trata de personas. Alguien me podría preguntar en este contexto si acaso interpretar una norma nacional a la luz de estándares internacionales que pueden llevar a una interpretación más extensiva no infringe un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad y específicamente
el principio de tipicidad. En este punto se nos podría preguntar sobre el tenor literal y cuáles son los límites que éste impone. Sin embargo, ya la literatura especializada nos pregunta o nos plantea interrogantes muy interesantes sobre el tenor literal. Debemos recordar que el lenguaje, que es el vehículo que emplea el derecho penal para expresar sus normas, no es un lenguaje exacto, no es como las matemáticas u otra ciencia dura que envía mensajes exactos eh, y que no provocan más de una interpretación. Por el contrario, el lenguaje siempre se presta a múltiples interpretaciones. En esta medida, entender que el tenor literal es solo uno nos llevaría a un error. Por eso es que la literatura especializada nos dice que el tenor literal puede referirse a dos cosas: al lenguaje ordinario empleado socialmente por los ciudadanos o a criterios gramaticales interpretados en clave normativa. En este contexto, la respuesta ante esta disyuntiva debe tomar en cuenta que la interpretación de un texto normativo no es un mero descubrimiento de algo previamente determinado, sino que, como reconocen autores como en España el profesor Manuel Atienza o en los Estados Unidos el profesor Ronald Dworkin, la interpretación supone darle significado a un texto, que no estaba previamente determinado. Esta tarea de darle significado a un texto tiene que estar basado necesariamente en un marco normativo previo, como por ejemplo el marco normativo vinculado a los derechos humanos. Pero también es cierto que hay estándares, y ya me adelanto con esto en este punto, que tal vez no forman parte del derecho interno, por ejemplo, estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que evidencian una interpretación que protege mejor al objeto de protección o bien jurídico detrás de la trata de personas. En este punto, parece conveniente recordar o resaltar que el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ha indicado que la labor del operador de justicia y del operador en general del sistema jurídico no tiene, para ser previsible, no tiene que basarse únicamente en ser coherente con el texto de la norma, sino que también tiene que ser coherente en un sentido, perdón, metodológico y axiológico. En un plano metodológico, por ejemplo, el intérprete deberá de tomar en cuenta que la norma nacional se encuentra dentro de un marco más amplio en donde también se encuentran estándares internacionales. Pero desde un plano axiológico, la interpretación debe tomar en cuenta cuál es el objetivo de la norma en cuestión. En el caso de la norma que prohíbe la trata de personas, su objetivo es proteger a las víctimas de su severa cosificación y mercantilización. En este contexto, la interpretación de esta misma norma penal tiene que girar en torno a una mejor protección de las víctimas en torno a este peligro de cosificación e instrumentalización. Los estándares que veremos el día de hoy están en esta línea. Es por eso que una interpretación correcta de la trata de personas a nivel nacional debe de tomar en cuenta estos estándares, evitando problemas de infrainclusión legal y de sobreinclusión también. ¿Qué quiere decir esto? Evitando problemas de que una interpretación más formalista nos lleve a creer o considerar que algunos supuestos
no son trata de personas cuando sí lo son, o también a incluir supuestos que no son trata de personas como supuestos que sí lo son. En este punto, como les decía antes, una interpretación moderna, contemporánea de la norma penal, no solo toma en cuenta el nivel de previsibilidad semántica, sino también la previsibilidad metodológica y la previsibilidad axiológica. En la metodológica, ya les había indicado antes, que toma en cuenta también no solo ver el texto literal, sino también tomar en cuenta otras técnicas interpretativas como la interpretación sistemática. Por lo tanto, supone tomar en cuenta que el dispositivo penal que prohíbe la trata de personas se enmarca en un ordenamiento jurídico más amplio. En el caso de nuestros países, supone tomar en cuenta que, como lo establece la Convención de Viena, los dispositivos internacionales, los compromisos que el Estado guatemalteco ha contraído, por ejemplo, al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, no pueden ser cuestionados, no pueden ser incumplidos sobre la base del derecho nacional. Por lo tanto, como señalan algunos especialistas, las normas internacionales ratificadas por los estados tienen un carácter sumamente, hasta de supremacía sobre las normas que simplemente son de derecho interno. Y esto nos lleva también a otra discusión que es muy importante en el panorama americano. Esto es el llamado control de convencionalidad, el cual establece que todo operador de justicia debe de interpretar y aplicar la norma nacional no solo conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, la Corte Interamericana ha exigido el control de convencionalidad no solo frente a normas de carácter legal o infralegal, sino también ante propios dispositivos constitucionales. Recordemos que la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, desarrolló justamente este estándar de control de convencionalidad. Como vemos en el fundamento 124, la Corte estableció que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, pero además están sujetos a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En este marco, recordemos que la doctrina eh, del derecho internacional público discute sobre la expansión y extensión del control de convencionalidad. Algunos consideran que solo se extiende a tratados y jurisprudencia de la Corte, otros lo extienden a mecanismos e instrumentos de soft law, como las observaciones de comités de Naciones Unidas, otros a opiniones consultivas de la Corte y otros autores hasta pronunciamientos no vinculantes, siempre y cuando han sido incorporados por jurisprudencia de la Corte. Lo que no hay duda es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del control de convencionalidad y por lo tanto la interpretación que hagan jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas en torno a las normas nacionales sobre trata de personas tiene que tomar en cuenta como mínimo los pronunciamientos de la Corte Interamericana en los casos de trata de personas que hasta el momento ha conocido. Con esto acabamos nuestro primer punto. Conclusiones. En contra de la mirada tradicional, una interpretación moderna no se limita únicamente al texto literal. Una interpretación moderna toma en cuenta el texto como una base semántica, pero además integra la previsibilidad metodológica incorporando técnicas de interpretación como la interpretación sistemática. Por lo tanto, visibilizando que la norma nacional
se encuentra enmarcada en un ordenamiento jurídico mayor. En tercer lugar, toma en cuenta también la previsibilidad axiológica. Por lo tanto, busca interpretar la norma en el sentido que mejor permita la protección del bien jurídico detrás de la misma. En el caso de la trata de personas, su objeto de protección es evitar que las personas sean cosificadas o instrumentalizadas. Por lo tanto, una mejor interpretación será aquella que permita mejor alcanzar este objetivo, como lo ha evidenciado estándares internacionales que, si bien no son de obligatorio cumplimiento, porque no se incluyen en el control de convencionalidad, sí visibilizan una mejor protección de este bien jurídico, como pasa con los estándares desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también por también otros pronunciamientos de órganos e instituciones de derechos humanos del continente europeo. Bien, en este punto ya llegamos a lo que es la trata de personas. El concepto de trata de personas y el estándar más importante a nivel internacional es el fijado por el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo fija que la trata de personas para víctimas adultas debe de tener tres elementos: conductas, medios y finalidades. Hay que tomar en cuenta que tanto las conductas como los medios como las finalidades aparecen como alternativas. Esto quiere decir que cualquier conducta a través de cualquier medio y con el objetivo de alcanzar cualquiera de estas finalidades es trata de personas. El Protocolo de Palermo, sin embargo, precisa además que el consentimiento no será tomado en cuenta, el consentimiento de la víctima a ser explotada no será tomado en cuenta cuando operan alguno de estos medios. Más aún, en el caso de menores de 18 años, el Protocolo de Palermo establece que el consentimiento nunca será tomado en cuenta, aun cuando no operen medios. Por lo tanto, la trata de niñas, de niños y adolescentes, como lo establece la propia normativa guatemalteca, no requiere de medios. Podríamos decir, en pocas palabras, que con base a la definición del Protocolo de Palermo, la trata de personas no es otra cosa que colocar a una persona en peligro de explotación. Es decir, la persona todavía no es explotada, la persona todavía no realiza la actividad, el trabajo o el servicio en materia de explotación, pero es puesta en peligro de explotación con base en conductas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción. En este punto es importante comenzar resaltando algunos criterios generales que los estándares internacionales establecen sobre el ámbito de aplicación de la norma que prohíbe la trata de personas. En primer lugar, es importante resaltar que en el contexto europeo sobre todo, y también en algunas herramientas de soft law, se ha reconocido lo que se denomina el principio de no criminalización en la trata de personas. Este supone entender que las víctimas de la trata de personas no deben de ser criminalizadas por delitos que cometen como resultado de este mismo delito. Esto lo ha establecido específicamente el Convenio de Varsovia, que es el convenio sobre trata de seres humanos de europeo, también la Directiva 36 del 2011 de la Unión Europea, y lo ha establecido de una forma muy interesante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto BCL y AN contra la Unión, contra el Reino Unido. Este caso es un caso muy interesante, en donde menores de edad vietnamitas habían sido
captadas y transportadas hacia el Reino Unido, y en el Reino Unido habían sido obligadas a participar de la comercialización y fabricación de drogas. Estas personas fueron luego criminalizadas por el Reino Unido, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta misma medida consideró que el Reino Unido había cometido una infracción al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la medida de que había criminalizado a víctimas de trata, en la medida de que estas ciudadanas vietnamitas habían participado del tráfico ilícito de drogas, solamente en la medida de que lo estaban haciendo en el contexto de la trata y explotación que habían sufrido. Otro estándar que debemos de tomar en cuenta de carácter general es el desarrollado por el Tribunal Europeo en el asunto Chloudry contra Grecia. En este precedente, el Tribunal Europeo considera valioso resaltar que ni la explotación ni la trata de personas requiere de una restricción de la libertad ambulatoria. En Chloudry contra Grecia estábamos frente a trabajadores bangladesíes que habían ido voluntariamente a buscar trabajo y habían sido captados por una organización que los llevó a trabajar a un campo del cultivo y cosecha de fresas, pero en el cual ellos tenían de manera relativa la capacidad de movilizarse dentro de este establecimiento y hasta de poder salir de este local. Sin embargo, el aprovechamiento de la vulnerabilidad que sufrieron estas víctimas sobre la base de que eran inmigrantes que habían cruzado las fronteras de forma no permitida, el hecho de que sus documentos, por lo tanto, de identidad estén bajo el control de estos tratantes, hacía evidente que no se requería de esta privación de la libertad ambulatoria para afirmar que estábamos frente a un supuesto de trata de personas. Recordemos que los medios, como lo establece el Protocolo de Palermo, también son alternativos. Por lo tanto, no se requiere de violencia o de secuestro, rapto o privación de libertad ambulatoria para cometer la trata. Cualquiera de las conductas se puede cometer a través de otros medios, como los medios fraudulentos o el abuso de la situación de vulnerabilidad. Un tercer punto general que quisiera resaltar es el que gira en torno a la apertura de las finalidades de explotación. Como ustedes saben, probablemente mejor que yo, la Corte Interamericana, en el caso Ramírez Escobar versus Guatemala, pero también la Unión Europea en su Directiva 36, ya antes citada del año 2011, resaltan la necesidad de entender que la trata de personas persigue finalidades de explotación severa que no pueden ser incluidas en una lista taxativa cerrada. Por el contrario, hay finalidades, como el caso de la adopción irregular, por ejemplo, que pueden no estar explícitamente reconocidas, pero que son análogas a las que sí lo están, como pasa con la explotación sexual, con la explotación laboral, con el tráfico ilícito de órganos, entre otras formas que cada legislación ha decidido incluir de forma expresa. Entrando a las conductas, podemos ver que las principales son captar, acoger y recibir, ¿no? Captar, que puede ser reclutar o ganar la voluntad de la víctima; acoger puede ser brindar un refugio temporal; y recibir, encontrarse con la víctima en su destino final. Pero aquí entra un punto que ha sido especialmente controvertido en mi país y que por eso he resaltado en estas dos diapositivas, pero que también ha sido desarrollado por estándares internacionales, como nuevamente sucede con la Directiva 36 del año 2011 de la Unión Europea. Esto es la distinción entre el transporte
y el traslado. Parecen ser conductas que tienen una relación de sinonimia. De hecho, algunas legislaciones, como la colombiana o la argentina, decidieron eliminar el transporte y quedarse únicamente con el traslado, en el entendimiento de que ambas conductas son nuevamente sinónimos. En el caso peruano, la Corte Suprema de la República hizo una interpretación muy interesante tomando como base el mismo protocolo de Palermo. Por eso la importancia de citar este caso. Cabe indicar que esto además, ya hemos dicho antes, se condice con la Directiva 36 del año 2011 de la Unión Europea, pero también con jurisprudencia internacional, como la sentencia 87 del 2022 emitida por el Tribunal Federal Alemán. ¿Cuál es este sentido? El entender que el transporte se refiere a movilizar a la víctima de cualquier forma, en vehículo, a pie, de forma directa o indirecta, mientras que el traslado hace alusión a no transportar o movilizar a la víctima, sino a entregar el control que se tiene sobre ella, a transferir el control que se tiene sobre ella. La Corte de la Suprema de la República del Perú consideró que esta interpretación tenía sentido si se tomaba en cuenta que el protocolo de Palermo, al momento de desarrollar la conducta de traslado en el idioma original, empleaba los verbos transfer en el inglés y en esta medida un verbo que podría ser interpretado como transporte, como movilización, pero que también podría ser interpretado como entrega, como flujo de poder que sucede cuando, por ejemplo, padres, madres, cuidadores entregan a menores de edad bajo su cuidado a un tercero para que las explote. Cuando sucede esto, estaríamos frente a conductas de traslado y no de transporte. Luego, como ya lo habíamos mencionado y como ustedes lo saben, la trata incorpora un conjunto de medios, no solo los medios tradicionales como la violencia o la amenaza, sino también otros medios como el fraude y el engaño y sobre todo el abuso de la situación de vulnerabilidad y de poder. Aquí nuevamente permítanme citar un estándar de soft law que es nuevamente desarrollado por la Directiva 36 del 2011 de la Unión Europea, la cual nos dice cómo interpretar el abuso de la situación de vulnerabilidad como medio de la trata de personas. Y nos recuerda que este medio ocurre cuando el tratante se aprovecha de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, que puede ser de variado origen, de variada fuente, como la pobreza, la situación de migrante, la niñez, la adolescencia, la dependencia de las drogas, la dependencia afectiva, la dependencia económica, una situación de discapacidad, maltrato previo, entre muchas otras, cuando se aprovecha de esta vulnerabilidad que coloca a la víctima, dice la directiva europea, en una situación que no le brinda una alternativa real o aceptable, más allá que aceptar someterse al tratante. Es decir, cuando la vulnerabilidad es tal que deja a la víctima con la única salida de aceptar la propuesta del tratante, es que estamos frente a un abuso de situación de vulnerabilidad. Y aquí iniciamos con la segunda fase de esta presentación. Hemos culminado con la primera, que estaba vinculada al delito de trata de personas. Hemos visto, por lo tanto, algunas ideas y pautas generales, como la estructuración en 3 elementos para víctimas adultas y en 2 que establece el protocolo de Palermo, como el principio de no revictimización que está en el convenio de Varsovia, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, como la necesidad de no requerir la privación de libertad ambulatoria, que también está en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, las finalidades abiertas,
que están presentes también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Ramírez Escobar versus Guatemala. También hemos visto cómo entender la conducta de transporte y traslado con base en la directiva 36 del 2011 de la Unión Europea, entendiendo el traslado como la entrega de control, y finalmente cómo entender el abuso de la situación de vulnerabilidad, como el aprovecharse de una situación de vulnerabilidad que deja a la víctima sin otra alternativa real o aceptable, más allá que someterse a la voluntad del tratante. Como tercer punto que habíamos proyectado para esta presentación está el entendimiento del trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una de las finalidades de la trata de personas. Pero además, en algunas legislaciones, es un delito autónomo. El trabajo forzoso, si uno recurre a una primera base normativa internacional, tenemos el convenio 29 de la OIT. El convenio 29 de la OIT del año 1930 nos dice que el trabajo forzoso es un trabajo o servicio realizado por cuenta ajena, remunerado o no, que es realizado bajo la amenaza de pena y con ausencia de voluntariedad. Sin embargo, esta mirada, este concepto tradicional de trabajo forzoso, es un concepto que tiene 90 años, hasta un poco más, 95 años para ser más específicos. Es por eso que los tribunales internacionales han apostado por su actualización. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Siliadín contra Francia, un asunto de trata y trabajo forzoso y servidumbre de unas adolescentes africanas en Francia, indicó que la amenaza de pena como elemento del trabajo forzoso no requiere de una sanción efectiva, sino que debe ser interpretada tomando en cuenta el perfil de una mirada subjetiva de la víctima y tomando en cuenta cómo la situación de la víctima puede hacer que su sometimiento no requiera de una amenaza. En un sentido parecido, la Corte Interamericana, en el caso Masacres de Ituango contra Colombia, resalta que la amenaza de pena puede ser empleada a través de distintas graduaciones. De modo aún más específico, el Tribunal Europeo, en Schroeder contra Grecia, nos dice que el trabajo forzoso, cuando requiere amenaza de pena, puede desarrollarse este elemento a través de formas tan sutiles como algunas de carácter psicológico. Esto está vinculado además con la ausencia de voluntariedad. Sobre este punto, el Tribunal Europeo, en Schroeder contra Grecia y en SM contra Croacia, han resaltado en un caso de explotación laboral y en otro de explotación sexual que el abuso de la situación de vulnerabilidad anula el consentimiento de la víctima. Por lo tanto, tal como pasa con la trata de personas, en el trabajo forzoso no se podrá entender que hay voluntariedad si hay un abuso de situación de vulnerabilidad. Criterio que ha sido acogido de forma muy parecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, donde nos dice que no hay voluntariedad cuando la gente emplea medios como la coacción, el engaño o la coacción psicológica. Finalmente, nos ubicamos ahora en la última fase de nuestra ponencia. Hemos visto el trabajo forzoso, pero sabemos que la trata de personas no solo regula el trabajo forzoso, sino también la servidumbre y la esclavitud. La Corte Interamericana, en el caso de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, y también el Tribunal Europeo, han desarrollado de forma exhaustiva la idea de que el trabajo forzoso guarda una relación con la servidumbre de agravación. ¿Qué quiere decir esto? Que la servidumbre no es otra cosa que un trabajo forzoso agravado.
Si esto es así, si esto es así, tiene sentido entender lo que ha dicho también la Corte Interamericana. ¿Cuándo se puede decir que el trabajo forzoso es tan grave como para ser calificado de servidumbre? Podríamos intentar recurrir a la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud del año 1956, pero este instrumento, también antiguo, únicamente desarrolla una tipología de servidumbre. En cambio, la Corte Interamericana nos dice que los dos elementos adicionales al trabajo forzoso que permiten calificar al caso como de servidumbre son el compromiso de vivir en la propiedad del explotador y el crear en la víctima la percepción de que se encuentra en una situación de la cual no puede salir por su propia cuenta. En esta medida, cuando el trabajo forzoso viene acompañado del compromiso de vivir en el inmueble del explotador y de la generación de la percepción de que la víctima está en una situación de la cual no puede escapar, se está ante una situación de trabajo, de servidumbre, como bien lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, nos encontramos frente a la esclavitud en términos propios. La esclavitud es la forma más grave de las finalidades de la trata de personas. Como lo dijo la Convención sobre la Esclavitud, amerita ejercer sobre la víctima un atributo del derecho a la propiedad. Sin embargo, sobre este punto también conviene citar algunos estándares de la Corte Interamericana, quien ha reconocido nuevamente en el caso de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que este ejercicio de los atributos del derecho a la propiedad se produce sobre todo de facto, no de jure. Es decir, en nuestros países es poco habitual, si no imposible, que legalmente se permita a una persona tener la propiedad de otra. Sin embargo, en algunos casos, algunas personas ejercen de facto atributos del derecho a la propiedad sobre otra. En segundo lugar, la Corte Interamericana ha resaltado que, como ya dije antes, la esclavitud es más grave que el trabajo forzoso y que la servidumbre. Y en tercer lugar, la Corte Interamericana ha subrayado que el principal atributo del derecho a la propiedad que se puede visibilizar en casos de esclavitud es la posesión. Cuando hay posesión de un ser humano sobre otro, cuando éste la controla de forma tan intensa que hay una pérdida o reducción sustancial de la autonomía de la víctima. Por ejemplo, cuando se restringe su libertad ambulatoria de manera prolongada, cuando se controla actividades básicas como la alimentación, la defecación, la capacidad de orinar o de tener actividad sexual. Y en este punto quisiera cerrar la presentación con otro precedente altamente relevante, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso López Soto y otros versus Venezuela, en la que resalta que se puede cometer esclavitud sexual en casos en donde no hay un provecho económico. Por lo tanto, ojo con esto, la trata con fines de esclavitud sexual no necesariamente persigue un provecho económico y que se caracteriza porque la víctima ha sido sometida a tal punto que el explotador puede ejercer atributos del derecho a la propiedad, específicamente puede disponer sexualmente de la víctima como si fuera de su propiedad. En López Soto y otros versus Venezuela, la víctima fue privada de su libertad por 3 meses por un vecino y este vecino durante esos 3 meses dispuso de ella como si fuera un objeto sexual de su propiedad. Con esto he acabado mi presentación, creo que en los 45 minutos originalmente estipulados, y quedo atento a cualquier interrogante que puedan tener al respecto.
Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición, que sin duda nos ha ofrecido valiosos elementos para el análisis de la trata de personas y cómo enfrentarla con una perspectiva de derechos humanos. A continuación, damos el paso o el espacio a las preguntas. Recordamos también que pueden seguir escribiendo sus preguntas por si tienen alguna duda dentro del chat. La primera pregunta, doctor, que tenemos aquí en el chat es, para considerarse que se ha cometido el delito de trata de personas, ¿debe materializarse la explotación en cualquiera de sus modalidades para considerar que es un delito consumado? ¿O considera usted que puede darse el tipo penal en grado de tentativa? Muchas gracias por la pregunta. Son tres supuestos distintos que deberíamos diferenciar, ¿no? El primero de ellos es el referido a la consumación de la trata de personas, que no es lo mismo a su agotamiento. La trata se consuma en grado de consumación, no de tentativa, sino de consumación, cuando se realiza cualquiera de las conductas previstas en el ordenamiento jurídico. Cuando la víctima es captada, es decir, cuando se gana su voluntad y se coloca en la esfera de dominio, hay trata. Cuando la víctima es transportada, es decir, cuando es movilizada, hay trata. Cuando la víctima es trasladada, es decir, cuando es entregada por quien tiene control sobre ella, hay trata. Cuando es eh, recibida, es decir, cuando es encontrada en el lugar donde va a ser explotada o en un lugar próximo, hay trata. Y cuando es acogida, cuando se le brinda un refugio, también hay trata. Y el delito se consuma con la conducta. No se requiere de la explotación. ¿Qué quiere decir esto? No se requiere que la víctima realice una actividad o servicio en materia de explotación. Si la víctima es, por ejemplo, tratada con fines de explotación sexual y la víctima no realiza la actividad sexual aún o no se acredita o demuestra ello, la trata se atribuye en grado de consumación si hay captación, transporte, traslado, acogida o recepción. ¿Qué pasa cuando además la víctima realiza la actividad? Bueno, el delito de trata entrará a una fase de agotamiento que no tiene ningún impacto normativo significativo, salvo que el ordenamiento disponga como delito autónomo de uno de explotación. Entiendo, y me pueden corregir tal vez, que Guatemala hace ello con el delito de explotación sexual y con la esclavitud. Entiendo que es así, si la memoria no me falla. Si esto es así, lo que se produciría es en realidad, al menos que tengan una agravante específica, lo que se produciría será un concurso real de delitos, de trata y del delito de explotación sexual o de esclavitud. Ese es el supuesto número uno. Y el uno es trata consumada, cuando se realiza una conducta. Supuesto dos, la trata se realiza y además la víctima realiza el trabajo o servicio. En este caso hay un concurso real de delitos con aquellos delitos que tipifiquen la fase de explotación. En tercer lugar, nos encontramos frente a supuestos de tentativa. La tentativa de la trata no se produce cuando la víctima es captada, transportada, acogida, recibida o recibida. Si se produce eso, ya está consumado el delito. La tentativa de la trata se produce, y es un tema altamente discutible, lo discutimos en alguna oportunidad con unos colegas suyos en Honduras, de hecho, cuando hay un intento de captar, un intento de transportar, un intento de acoger o un intento de recibir. El protocolo de Palermo, su artículo 5, establece la posibilidad de que los ordenamientos internos tipifiquen la tentativa de la trata. En el Código Penal guatemalteco, nuevamente, si la memoria no me falla, tienen una disposición que permite la criminalización de la tentativa. Cierto es que la doctrina mayoritaria ha establecido históricamente que la tentativa solo puede ser aplicada en delitos de resultado.
y delitos de lesión. Aquí la trata es un delito de mera actividad y de peligro. Por lo tanto, hay quienes se opondrán a expandir la responsabilidad de trata en grado de tentativa. Sin embargo, no hay una prohibición normativa. En el Perú ya se hace, se aplica casos de tentativa de trata, cuando, por ejemplo, se intenta captar a la víctima, pero la víctima no acepta la propuesta. O cuando la víctima es detenida es rescatada, perdón, en el puerto, aeropuerto, antes de ser movilizada, la tentativa de transporte. Por tanto, tres supuestos distintos: trata consumada y un delito de explotación posterior, tentativa de trata. Esa sería mi respuesta. Me dice por aquí que existe el delito de promoción y favorecimiento a la prostitución, pero se aplica solo para víctimas adultas. Bueno, ese sería, por ejemplo, si se da ambas actividades, podría haber un concurso real entre ambos delitos. Sin embargo, a ver, lo propio sería eventualmente, ¿no?, hacer una reforma legal para que también esté tipificada como explotación sexual y no únicamente como favorecimiento a la prostitución. Si quiere, darle los otros, las otras preguntas. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que tenemos por acá es: el protocolo de Palermo define la trata de personas con tres elementos: acción, medios y finalidad. Sin embargo, en Guatemala la legislación solamente regula la acción y la finalidad, pero no menciona expresamente los medios. Desde la perspectiva del control de convencionalidad, ¿considera usted que los operadores de justicia están obligados a interpretar e integrar estos medios establecidos en el protocolo, aunque no estén tipificados en nuestra ley interna? Interesante pregunta. El protocolo establece que como mínimo deberá tener esta definición. En el caso de Guatemala se ha ido a algo más allá del mínimo, ¿no?, como pasa con Argentina y Colombia, excluyendo los medios, ¿no? Por lo tanto, no supone una infracción al protocolo de Palermo el no exigir medios para víctimas adultas. Sin embargo, de mi experiencia, ¿no?, si uno revisa la jurisprudencia, y ustedes me podrán corregir si pasa lo mismo en Guatemala, ¿no?, la argentina y la colombiana, es que encontrar un caso de trata de víctimas adultas en donde no haya al menos abuso de situación de vulnerabilidad es casi improbable, ¿no? Es decir, termina siempre habiendo abuso de situación de vulnerabilidad. Entonces, a ver, mi respuesta es no viola el protocolo de Palermo el no exigir medios para víctimas adultas, porque se está yendo de más, no de menos. Sin embargo, mi duda es si se puede realmente aplicar la trata de personas sin medios, ¿no?, para víctimas adultas. Y bueno, eso es mi respuesta. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos menciona por acá es: ¿cómo se aplica a nivel internacional la reparación al daño de las víctimas de trata de personas? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja y es una pregunta que todavía no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Igual es la importancia de tomar en cuenta una reparación integral de la víctima, y creo que es una tarea pendiente de desarrollar criterios más aplicativos. La Corte desarrolla criterios interesantes sobre la necesidad de dar una mirada integral a la reparación, más todavía queda pendiente el de desarrollar criterios más específicos sobre cómo, por ejemplo, cuantificar en términos económicos, cómo definir qué se le va a dar a la víctima para poder reparar de forma correcta. Esa sería mi respuesta, muy, muy corta, pero al no ser un campo tampoco de mi expertise, no podría expandirme más allá de ello. Gracias, doctor. Aquí, por acá tenemos otra pregunta. Nos indican: ¿podría considerarse en el aspecto laboral de Guatemala, específicamente la industria azucarera y el puesto de cortadores de caña,
que cumplen las 4 condiciones que mencionó, considerarse trata de personas. Además, considerando que por contexto las personas no toman voluntariamente ese trabajo, sino que lo hacen porque es la única oportunidad y ponen en condición vulnerable para ser explotadas. Los mantienen encerrados por el tiempo de zafra, se les recluta y es histórico. Gracias por su respuesta, nos indica. Muchas gracias. A ver, en general, cualquier actividad puede ser materia de trata de personas, ¿no? No hay un límite de actividades. Algunos códigos penales se dan el trabajo de citar expresamente alguna actividad, pero toda actividad que es obligada es trabajo forzoso y por lo tanto toda captación, transporte, traslado o acogida encaminada a que esta persona realice esta actividad de forma obligada es trata de personas. En esta medida, si se dan los elementos, no habría inconvenientes para que el sector al que usted me hace mención sea incluido como un caso de trata. Sin embargo, lo que sí es relevante es, creo yo, como política de prevención y de persecución, identificar aquellas economías en donde se da esta alta informalidad que puede llevar a el abuso de la situación de vulnerabilidad y a que se dé un caso de trabajo forzoso o eventualmente de trata con fines de trabajo forzoso, que sería el supuesto que usted me está indicando. Muchas gracias, doctor. Por acá nos preguntan también en dónde se pueden ubicar las sentencias que ha citado en su presentación. Bueno, las sentencias están un poco en los distintos, en las distintas eh, repositorios, ¿no? De la Corte, del Tribunal Europeo, ¿no? Igual les voy a compartir la diapositiva a través de la SVET, donde ahí pueden tal vez encontrarla y yo creo que con una simple búsqueda en fuente abierta en Internet van a poder identificar todo el documento o toda la sentencia. Esa es mi respuesta y creo que ya vamos en el cierre. No sé si hay una o dos preguntas más o si ya con ello estamos en el cierre. Buen día. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Vale? Aquí sí. Aquí está. Nos indican el tema de las tortillerías que captan adolescentes y niñas. Nos indican solamente eso. Imagino que se refiere si pueda existir el delito de trata de personas en este contexto. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante el caso de las tortillerías, porque entiendo que de lo que he conocido, que en muchos casos, en la mayoría de casos no es tan problemático, porque claro, si hay un abuso de la situación de vulnerabilidad hace que la víctima realice esta actividad o servicio, parecería que estamos ante un caso de trata, ¿no? Sin embargo, hay un elemento que podría ayudarnos a visibilizar esta situación, ¿no? Que es el tema de la naturaleza y las condiciones del trabajo realizado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Ciliadín contra Francia, pero también en varios otros casos, ha resaltado que es importante para evidenciar el trabajo forzoso, que es la finalidad de la trata de personas eventualmente, tiene sentido observar que el trabajo sea por sus condiciones o por su naturaleza, inadecuado, peligroso, riesgoso para la víctima, y a pesar de esto, un tercero obtiene un provecho. Entonces, si el trabajo este trabajo de hacer las tortillas, por las horas que se realizan, por las condiciones en las que se realiza, y es un peligro para la vida de estos adolescentes o de niñas, y un tercero está obteniendo un provecho económico de ello, creería que no habría problema en considerarlo un supuesto de trabajo forzoso. Es una de las peores formas de trabajo infantil, de acuerdo al convenio 182 de la OIT, y por lo tanto, eventualmente, si hay la conducta de captación, transporte, traslado, acogida o recepción, un supuesto de trata de personas.
Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos una última pregunta. Nos indican que usted explicó muy bien la diferencia entre trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud. ¿Cuál sería la diferencia de estas tres anteriores con la explotación laboral? Una pregunta compleja y muy, muy interesante. La explotación laboral es un concepto, perdonen, que no está desarrollado en estándares internacionales. Es un concepto más normativo interno y coloquial también. Lo que dice la literatura es que es un concepto, por lo tanto, bastante amplio, elástico, dice una autora, una colega argentina, ¿no? Que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca, por ejemplo, prácticas que no son relevantes, al menos es lo que no creo, lo que no creemos un grupo importante de especialistas, para el caso de trata de personas. Cuando hablamos, por ejemplo, coloquialmente, en mi trabajo me explotan porque me hacen trabajar un poco más de las horas establecidas por ley, por lo tanto, infringen mi derecho laboral, uno podría decir me está explotando laboralmente. Sin embargo, claro, eso no es trabajo forzoso y claro, tampoco ha habido trata previamente si me han captado para que yo realice esta actividad. Pongo un ejemplo, si yo como abogado me dicen, mira, firma este contrato para trabajar 8 horas a cambio de una suma importante de dinero, imaginemos, no sé, $4.000 mensuales, y luego me hacen trabajar media hora más, una hora más de lo que establece el contrato y la normativa interna, claro, incumplen mi derecho laboral, pero no me están explotando laboralmente en los términos de la trata. En los términos amplios sí, pero no en los términos de la trata. Con lo cual, la siguiente pregunta que cae por su propio peso es, ¿cuándo se explota laboralmente en los términos de la trata? Mi respuesta sería únicamente cuando hay al menos trabajo forzoso. Es decir, el trabajo forzoso se ubica dentro de las distintas modalidades o prácticas de explotación laboral, pero es una modalidad especialmente grave, ¿no? Por lo tanto, cuando hay trabajo forzoso, ya hay trata de personas o otro delito, ¿no? O mejor dicho, cuando hay una finalidad de trabajo forzoso. Por lo tanto, podríamos decir que hay explotación laboral en sentido débil, que es incumplir un derecho laboral, y explotación laboral en sentido fuerte, que es cuando hay un trabajo que no es libre, que me ha sido impuesto, obligado, o que se han aprovechado de mi vulnerabilidad para que yo lo realice. Y aquí estaríamos frente a al menos trabajo forzoso. Podríamos decir que el trabajo forzoso es una subespecie de explotación laboral. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y Gracias. Muchas gracias, doctor, por las interesantes respuestas y por su tiempo y por su claridad. Daremos entonces palabra a la directora contra la trata de personas, la licenciada Lorena Velázquez, para que pueda realizar las palabras de cierre. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez, y a todas las personas que se han conectado a través de Zoom y también a través de Facebook Live. Les agradecemos por seguir siempre las redes sociales de SBET, compartirles a quienes se fueron incorporando y como lo dijimos al inicio, que este mes, ¿verdad? Julio, es el mes en el que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio particularmente, y pues todo el mes vamos a estar teniendo diferentes actividades. Les agradecemos también estar pendientes de nuestras redes sociales. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a quienes se encuentran en el departamento de Guatemala. Vamos a estar ubicados el domingo 6 de julio en Pasos y Pedales, Avenida Las Américas, para que puedan llegar también ustedes con sus familias y poder aprender más y también compartir más sobre la trata de personas. Este año el lema, ¿verdad? Que estamos impulsando también para hacer esa conciencia, la unidad, la solidaridad y al trabajo coordinado y conjunto desde el Estado y desde los diferentes sectores de la sociedad, es Corazones Unidos contra la Trata de Personas. Así que en este marco, pues hemos iniciado con este webinar. Queremos compartirles también desde SBET que les hemos hecho llegar un link a través de Zoom y a través de Facebook Live, donde pueden registrar su asistencia y así pues podamos tener sus datos. Compartirles también que
en la página web de SBET vamos a estar subiendo la presentación y diferente información, por lo que les agradecemos estar atentos a la página web para que pues ahí puedan acceder a diferente información y contenido en relación al abordaje de la trata de personas. Hacer alusión también, ¿verdad? Que la trata de personas pues es un delito bastante complejo que puede también relacionarse con diferentes contextos, actividades económicas, actividades sociales y que muchas veces puede estar oculto o puede estar normalizado en la sociedad algunas conductas, pero la labor, ¿verdad?, de las instituciones que tenemos esta responsabilidad, pero también desde la sociedad, es a conocer, informarnos, prevenir y denunciar. Hay mecanismos de denuncia anónima, ¿verdad?, sobre estos delitos en Guatemala, como lo es el número 1561 de Crime Stoppers, también el WhatsApp 3764-1561 y tupista.gt, así como el 110 de la PNC. Son mecanismos que se pueden utilizar y que son muy importantes para que podamos alertar también sobre cualquier situación sospechosa de posible trata de personas. Agradecerles nuevamente de parte de SBET y de parte de la señora secretaria ejecutiva, licenciada Danisa Ramírez, por haber participado en este espacio, y doctor Julio, nuevamente muchas gracias por compartir sus conocimientos. Creo que son muy interesantes, pues en un webinar quizá no vamos a abarcar todo el abordaje de la trata de personas y sus diferentes contextos, pero seguramente en futuras oportunidades también los seguiremos invitando, ¿verdad? Para que podamos seguir conversando sobre este tema. Desearles un muy buen día. Muchas gracias por su conectividad.